Buenos días, estudiantes de virtualidad de grado 11. En este video vamos a explicar algunas reflexiones que hemos tenido en esta segunda sección y que por algunas circunstancias no hemos podido adelantarlas de manera acompañada para ustedes. ¿Listo? Entonces la idea es que podamos explicar algunas reflexiones que motiven también sus propias reflexiones y que puedan ustedes presentar la actividad que les falta a muchos. Entonces, empezamos con este tema que son las tecnologías genéticas en relación a la modificación embriológica del embrión. Con respecto a esto hay que señalar que, como en otros casos, los asuntos embriológicos, los asuntos de fertilidad y de maternidad han sido durante mucho tiempo un asunto sobre el cual no se puede intervenir, y por eso las diferentes culturas han sabido interpretar todo lo que pasa en relación a esta maternidad o la fertilidad como un asunto de tipo del destino religioso o divino, ¿cierto? Por eso podríamos decir que si un niño no logra desarrollarse, o que si una pareja no logra conseguir por diferentes razones, esa pareja puede llegar a interpretar que se trata de un destino, y si quieren algunos religiosos podrían decir que se trata de la voluntad divina. Por tanto, entonces hay una preocupación desde luego ética o más bien moral en relación a los límites que podría traspasar el ser humano cuando toca temas tan importantes como la procreación de la vida humana. Aunque esto sea así, aunque existe cierta precaución, hay que tener en cuenta que las prácticas o que estas posibilidades pueden traer algunas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, la conservación de la vida de enfermedades que hoy son mortales, ¿sí? Y darle la espalda a estas tecnologías pues sería también tal vez un despropósito. Porque entre otras cosas podríamos erradicar enfermedades hereditarias mortales, ¿cierto?, que padecen muchas familias, perseguir también una generación de seres humanos que sean resistentes a virus y superbacterias. Ustedes saben que con la sobrepoblación es más común las pandemias y es más común que se generen también epidemias de bacterias. El cuerpo humano, como otros cuerpos biológicos, ha sabido desarrollar su sistema inmunológico sobre la base de una evolución. Claro, esa evolución ha incluido la muerte de individuos, pero han dejado en nuestro sistema inmunológico ciertos aprendizajes genéticos que combaten los virus y las bacterias. De alguna manera, si pudiésemos adecuadamente intervenirnos a todos, podríamos dar un paso por delante de la generación de estos grandes virus y superbacterias que pueden llegar a afectar toda nuestra población. Por ejemplo, hacer a todos los niños que vengan en adelante inmunes a virus o bacterias que pueden llegar a ser muy amenazantes. Claro, esto todavía no existe y se cuestiona mucho cómo se podría hacer. De hecho, podríamos tener más preguntas en relación a si esta tecnología existiese, qué tipo de consecuencias tiene para la sociedad, porque nos conocemos como seres humanos y sabemos que como seres humanos nos gusta el poder, ¿cierto? Y así como, por ejemplo, esta película para niños robots u otras películas o producciones cinematográficas han explorado, puede pasar el caso que la tecnología genética no sea para todo el mundo y se generen unas clases modificadas y otras clases perjudicadas, ¿no? Entonces, sí, hoy que somos más o menos iguales biológicamente, existen clases. ¿Cómo sería el caso en el que por dinero se puedan llegar a producir clases de seres humanos mucho más aptos, mucho más sanos, y que podrían llegar a generar pues estas divisiones entre los seres humanos que profundizarían aún más las brechas que existen actualmente? Bueno, pero retomando entonces al embrión, resulta que es importante pensar en los derechos del embrión, y no es extraño decir que un embrión, o es decir, una mezcla de dos células, pueda tener derechos, porque justamente este problema es el que está inmiscuido en las reflexiones sobre el aborto. ¿Listo? Nos vamos a preguntar desde qué momento es válido abortar, desde qué momento el embrión puede llegarse a considerar una vida humana. Acá hay que descartar de una vez que no vamos a considerar el derecho
de la vida de células tan básicas como son los óvulos y los espermatozoides por diferentes razones. En primer lugar, pues la mujer dispone de 400.000 ovocitos en cada ciclo menstrual y solo uno crece de manera considerable, es decir que estos 400 ovocitos se descartan. Y si ese único óvulo que crece bastante para ser fecundado, no es fecundado, pues también se pierde, ¿cierto? Entonces sería absurdo suponer que son vidas humanas, 400.000 vidas, imagínense a lo largo de la vida de una mujer, pues sería muchas vidas humanas que se perderían, entonces no tendría sentido, y menos en el caso del hombre, donde estamos hablando de que cerca de 15 a 200 millones de espermatozoides existen por mililitro de semen, ¿cierto? Entonces son una cantidad enorme de espermatozoides que no tiene sentido que defendamos la vida como una protovida humana. Las células reproductivas además mueren constantemente como todas las células de nuestro cuerpo. Después del coito, los espermatozoides pueden permanecer de 48 a 72 horas si sobreviven en el medio ácido de la vagina. Entonces, digamos que el embarazo no se produce inmediatamente después del coito, sino que existen unas 48 a 72 horas en las que un solo espermatozoide llega a encontrar el óvulo fecundado de la mujer, y ahí ya podríamos hablar de un embrión, ¿listo? Y si no se da ese proceso, pues por planes de planificación, o porque sencillamente pues no se logró, y porque las parejas que inclusive están buscando quedar embarazadas pueden demorar meses en que ese proceso se dé, y contradictoriamente algunas personas que tienen relaciones sexuales por accidente, entre comillas, van a embarazarse casi que la primera vez. Pero bueno, el punto es que no es tan fácil quedar embarazado, sobre todo cuando se busca. Entonces 48 a 72 horas se demora, y por eso mismo vale la pena aclarar que la pastilla del día después no es una pastilla abortiva, sino que es una pastilla, sí, agresiva en términos de hormonas, pero es una pastilla anticonceptiva porque interviene en este momento antes de que el espermatozoide encuentre el óvulo. Si un óvulo es fecundado por un espermatozoide, los demás morirán, ya que el óvulo no aceptará más espermatozoides. Bueno, también con respecto a la vida del embrión hay que considerar que muchos embriones o fetos son abortados de forma espontánea, sobre todo si algo pasa en las primeras semanas, y del 10% al 25% de los embarazos resultan en abortos espontáneos, ya sea en modalidad de embrión, en la que hay una expulsión más natural y no dolorosa, hasta inclusive la muerte del feto en meses posteriores donde ya se encuentra desarrollado. Las causas pueden ser genéticas, congénitas, y el embrión o el feto no se desarrolla. Entonces, inclusive hay causas congénitas y genéticas, sobre todo genéticas, de algunas mujeres y hombres que por sus condiciones no logran que ningún hijo pueda llegar a los 9 meses, ¿no? Y por eso existe hoy algunos tratamientos genéticos. Ustedes vieron algunos en la serie que vieron al principio del año, donde se podía ofrecerles una alternativa a esas parejas que quieren tener hijos pero no pueden, ¿vale? Entonces, bueno, acá podríamos tener ya una de las muchas razones por las que no necesariamente es algo negativo la intervención genética, ¿no? Es una posibilidad de permitirle a las personas tener hijos, pero bueno. Entonces la discusión sobre la pregunta sobre el comienzo de la vida humana se dirige al embrión sano que tiene la posibilidad de convertirse en bebé, posibilidad, pero ¿desde qué momento estamos hablando de la vida humana? Desde luego aquí quienes sostienen que desde el mismo momento de la fecundación, algo bastante extraño por lo que acabamos de ver, pero bueno, cuando las células comienzan a dividirse y avanzan hacia la formación del feto. ¿Pero acaso un cigoto es lo mismo que un ser humano? Esta pregunta es muy importante. Miren que a pesar de que estamos hablando de potencia, no podríamos decir que esto sea un ser humano. Pero si no es un ser humano, entonces ¿a partir de qué momento no encontramos en él ni un cerebro, ni órganos que nos permitan señalar la existencia de un sujeto que proteger? Por eso algunos especialistas sostienen que solo podríamos hablar de un organismo humano hasta la 12ª semana, cuando empieza a formarse el sistema nervioso. ¿Listo? Solamente hasta la 12ª semana podríamos hablar de un sistema nervioso, y algunos dicen que pues a partir de esa 12ª semana podríamos hablar ya de una vida humana, y que quizá antes solamente estamos hablando de células. Otros prefirieron ubicar este momento decisivo semanas antes, con las primeras formaciones nerviosas. Bueno, para defender la vida de los embriones se han utilizado argumentos como el de la potencia.
Aristóteles le debemos esta diferencia entre potencia y acto, y él nos dice que todo lo que existe en realidad no solo existe aquí ahora, sino que ha existido en potencia. ¿Listo? Entonces un niño es en potencia un adulto, y en general cualquier movimiento que se da entre algo que exista en potencia se actualiza. Por ejemplo, el hecho de que no pensemos en todo momento no nos hace menos racionales, ¿cierto? O sea, a veces estamos dormidos, a veces estamos elevados, pero eso no nos hace menos racionales, porque en potencia podemos en cualquier momento comenzar a ser racionales. Bajo este argumento, muchos sostienen que no se debe interrumpir la evolución del embrión, dado que es en potencia un ser humano. Sí, no es que, bueno, tampoco no es que en algún momento se vuelva humano y luego vuelva a ser célula, es que más adelante en el tiempo va a ser un ser humano. A esto cabe preguntar si es válido otorgarle derechos a un ser que todavía no existe. Eso es importante. Derechos a un ser que no existe. O sea, hace en potencia un ser humano, pero todavía no existe como ser humano. No tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene conciencia, todavía no existe. Entonces, ¿se podría entregarle derecho a un ser en función de lo que va a lograr aparecer en el futuro? Cuando el embarazo tiene agravantes médicos o morales, ¿cierto? Si ese feto, que aún ni siquiera podríamos decir siente ni tiene corazón, puede llegar a afectar la vida de la mujer, no podríamos llegar a descartarlo, ya que todavía no es un ser humano. Esa es una pregunta grande que no tiene fácil respuesta. Aquí cabe preguntarse si es inmoral fecundar un óvulo y hacer experimentos con él cuando no se tiene pensado ponerlo en un útero. ¿Sí? Fíjense en ese experimento. O sea, se dice, bueno, si este embrión está ya dentro del útero y no le hacemos nada, ese embrión va a crecer y se va a convertir en un ser humano, entonces hay que proteger ese ser humano futuro. Pero si cogemos, ¿se acuerdan que habían muchas células? 400.000, bueno, de hecho, una por cada ciclo, sacamos esa célula y cogemos uno de tantos espermatozoides y comenzamos a fecundarlos, pero en ningún momento tenemos la obligación de meter eso dentro de un útero para que se siga desarrollando. Entonces, pues podemos decir que en potencia no es un ser humano, porque en el futuro no va a ser un ser humano, porque no lo vamos a meter dentro de un útero. Si es así, pues imagínense entonces la cantidad de úteros que tenemos que buscar para todos los embriones fecundados, ¿vale? Aunque su información genética tiene en potencia un ser humano, no están las posibilidades de desarrollarse sin un útero. Bueno, segundo argumento, el argumento de la singularidad genética, que es una falacia. Hay quienes sostienen que la combinación genética es ya valiosa por sí misma y que por tanto debe ser valorada, ya que contiene las particularidades de un ser que se genera en el futuro. Bueno, primero, las particularidades genéticas, no son las particularidades de una subjetividad humana. El ser humano tiene que nacer y empezar a criarse en la vida con sus papás, en la sociedad, y ahí ya hablamos de la singularidad humana, pero la singularidad genética no es lo mismo que la humana. Este argumento desconoce los procesos culturales de formación de un sujeto y es fácilmente falseable si observamos que dos individuos genéticamente idénticos no son el mismo sujeto, los dos gemelos no son el mismo sujeto, y que de hecho nuestra placenta tenía el mismo material genético de nosotros y a nadie se le ocurre proteger una placenta. Bueno, el argumento de la singularidad social. Al anterior argumento se le puede contraponer que en realidad la vida humana no es la vida biológica que sucede en el momento de nacer. Unos compañeros habíamos discutido que en el caso de los clones, si hay algún clon, ese clon, en el caso de un ser humano, no solamente va a ser una clonación de las estructuras biológicas, orgánicas, sino que tiene que ser sobre todo una clonación de las conexiones interneuronales. Eso es lo que realmente nos hace sujetos. Pero bueno, sin que el sujeto tiene que ser formado y luego formarse por sí mismo. Entonces el sujeto, el ser humano, no solamente va a ser un cuerpo, sino que va a ser un sujeto que va a ser formado, criado y luego se va a formar por sí mismo porque es una persona más o menos libre. Esta observación nos permite acercarnos al concepto de la dignidad humana y la necesidad de la educación cultural, pero aplicado al problema del derecho a la vida puede resultar sugerirnos cosas como que el niño recién nacido tendría menos derecho a la vida que el mismo niño a los 5 años, ¿cierto? Algo que pues no pareciese, ¿no? Sobre todo tal vez por el argumento de la potencia. También podría sugerir que es válido descartar individuos que no cumplan con las expectativas sociales a lo espartano. Lo anterior nos debe conducir a la pregunta ¿qué significa ser humano?
en el sentido más básico, que necesitamos para la discusión del derecho a la vida, ¿listo? Porque necesitamos, el derecho a la vida se basa sobre lo más básico. No es ni siquiera fácil sostener que se trata del funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro, por ejemplo en el caso de las personas que entran en estado vegetativo, pues una persona que permanezca con las funciones metabólicas activas pero nunca ha vivido socialmente, hagamos de cuenta que un niño nació pero no despierta, pero está vivo, o sea, tiene el corazón, su cerebro dormido pero está vivo, si se quiere la vida humana, entonces no podríamos decir que lleva una vida humana porque nunca ha sido criado. Difícilmente se puede considerar como un ser humano. La ciencia ficción ha explorado reiteradas ocasiones las ideas de cuerpos clonados. Entonces imagínense cuerpos clonados, pero sin conciencia, simplemente ahí como en estado vegetativo, orgánicamente funcionales, pero sin alma, es decir, sin ser activados. Viene entonces la pregunta de qué es el alma. Si, como decía una compañera, es una conexión, una activación interneuronal eléctrica, además que conserva memoria, recuerdos, yo, ¿sí? Una serie de interrelaciones que nos hace lo que nosotros somos, y que por tanto si logramos pasar eso de un sujeto a otro, pues ya estamos habitando otro cuerpo. O sea, es algo que la ciencia ficción explora mucho. La historia de la humanidad en numerosas ocasiones ha identificado grupos de no humanos con el objetivo de negarles el derecho a participar en la vida social o de exterminarlos sin culpa moral. Para ellos, ser humano podría significar, desde las características biológicas, participar en la vida lingüística a través de un idioma o respetar ciertos principios morales. Bajo los principios de la ética humanista, hacer este tipo de distinciones es inmoral, ya que se entiende que todo ser humano es digno en igual magnitud y por tanto tiene el derecho a la vida, principio máximo que poco se practica en medio de la guerra, la vida social cargada de injusticias. Listo, entonces un poco es una cuestión sobre el derecho o la defensa de la vida en el aborto, entender que muchas veces en nuestra sociedad la vida no se persigue con el mismo ímpetu con el que se protege la vida de un embrión. No se protege, por ejemplo, la vida de la gente pobre que vive en medio de la pobreza o que vive en medio de la guerra y que tiene que morir porque las condiciones sociales así lo determinan. Bueno, llegados a este punto de la actividad, además de todas estas reflexiones que ojalá les sirva también para su trabajo final, la actividad que tienen que entregar es imaginar que tienen un hijo con tu pareja y que en un laboratorio te han ofrecido la posibilidad de permitir que tu hijo nazca sin enfermedades hereditarias. Eso parece chévere, pero ojo. Para esto van a tomar varios óvulos y esperma y lo van a fecundar para determinar cuál dentro de estos tubos tuvo la fortuna de no heredar las enfermedades genéticas. Entonces, digamos, sacaron a lo largo de unos meses 20 embriones. Le hacen los estudios y esos 20 embriones determinan que uno de esos fecundados es el que no va a tener la enfermedad genética, y ese será el que van a implantar en la mujer, que pues vas a ser tú o la pareja tuya, para continuar en embarazo. ¿Sí? Entonces ahí vienen los argumentos. ¿Aceptarías tal tratamiento? Recuerda que si cada uno de esos 20 o los que quieras óvulos fuese metido en un útero, sería un niño, ¿vale? Y bueno, si se desarrolla bien. Claro, un niño enfermo. Y solamente uno no es enfermo y ese es el que se le da la posibilidad de meterlo en el útero. Argumenta tu respuesta intentando identificar las dificultades morales, personales si las tienes, y también algunos argumentos que hemos visto en la sección anterior.